buenas noches, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega, a este nuevo programa del curso bíblico en vivo. Por la gracia de Dios estamos ya saliendo en este programa número 14, ¿sí? Realmente no podemos creer cómo Dios nos bendijo para poder continuar, poder seguir. Habíamos pasado el mes de transmisiones con luchas, por ahí algunos retrasos, sí, que bueno, el que está aquí tiene que ir viendo, tiene que pisar el agua para poder, para dar ese paso de fe, ¿no? Sean bienvenidos una vez más y bueno, vamos a, vamos a iniciar este curso bíblico con una palabra de oración, ¿sí? Hemos decidido ir directamente a los estudios. Vamos a hacer un solo día de testimonios y pedidos, a menos que sea digamos, sería la palabra, de urgencia, sí, y de muy importante. Así que vamos a tener un solo día de testimonio que va a ser el día domingo, y bueno, ya estos días nos vamos a concentrar directamente para hacer la entrega del estudio. Vamos a pedir a la hermana Silvia que por favor nos pida la bendición de Dios sobre este estudio con una palabra de oración. Silvia, por favor. Querido y bondadoso Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra una vez más. Te rogamos el Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente y nuestros corazones y lo grabe a fuego, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, siempre la oración es tan importante, ¿no? Bueno, ahora sí voy a dar la bienvenida a nuestras integrantes. Serían bienvenida Maru, ¿cómo estás? Bienvenida Gilda, bienvenida Silvia. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer el repaso del estudio anterior, ¿sí? Como siempre, nuestra encargada es nuestra hermana Maru. Tiene el repaso del estudio anterior, que es un estudio que es la base para el estudio que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es una base fundamental. Si no se entiende la base, mucho menos vamos a entender el estudio este que viene a continuación. Así que Maru, todo tuyo, el repaso del estudio, número 13. Bien. El título era ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? El primer subtítulo decía la importancia de los 10 mandamientos. La primera pregunta, ¿quién y cómo los escribió? Y nos citaba Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y la respuesta fue, Dios los escribió con su dedo en tablas de piedra. La segunda pregunta, ¿qué otro nombre reciben los 10 mandamientos y qué revelan? Y nos citaba Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y la respuesta fue, ley, revelan el pecado. La tercera pregunta, ¿a quién nos conduce la ley? Y nos citaba Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Y la respuesta fue a Cristo. Después no era pregunta, sino que el número 4 decía los 10 mandamientos. Y ahí, bueno, nos citaba los 10 mandamientos que está en Éxodo, capítulo 20, versículo del 3 al 17. El segundo subtítulo, vigencia de la Santa Ley. La pregunta número 5 dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Y nos citaba San Juan, capítulo 15, versículo 10. Y la respuesta fue, Jesús guardó la ley. La pregunta número 6, ¿realizó cambios Jesús en los mandamientos? Y nos citaba Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 18. Y la respuesta fue, no, Jesús no realizó cambios en la ley.
La pregunta número 7. ¿Puede alguien cambiar los 10 mandamientos? Y nos citaba Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Y la respuesta fue, nadie puede. Muchísimas gracias, Maru. Entonces, hacíamos el repaso del estudio este tan importante que enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios, ¿sí? Y como yo les decía, si no se entiende este estudio, los textos, si no se entiende, si no se comprende la ley de Dios, ¿sí? Pues mucho menos vamos a comprender lo demás. Siempre nosotros tenemos que ver toda cuestión que implique una obra, una acción, tenemos que siempre mirarlo del lado de la fe, ¿sí? Si nosotros no lo encaramos del lado de la fe, pues sencillamente el Señor no nos va a revelar, no nos va a permitir que nosotros entendamos las verdades de salvación, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo vi estudiando al el patriarca Abraham, que él cuando entendió la fe, cuando confió en Dios, dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Cuando él creyó, entonces se le abrieron, empezó a comprender mucho más a Dios, mucho más al Evangelio, ¿sí? Entonces, de ahí que Abraham pudo, cuando fue probado, tuvo una obediencia perfecta hacia Dios, ¿sí? Hacia la voluntad de Dios, hacia los requerimientos de Dios. Y toda su vida es un ejemplo, en cada etapa de su vida es algo extraordinario, como el Evangelio, cuando entendemos el tema núcleo, el tema principal, que es la fe, ¿sí? La fe en Dios. Cuando entendemos eso, es impresionante cómo todos los demás temas vienen, se lo puede ver mucho mejor, de otra manera, ¿sí? Entonces el caso de la ley es así. Y la ley, nosotros habíamos explicado en el estudio número 11, que es la norma de justicia, donde Cristo, Él paga las exigencias de la ley, paga las exigencias de la justicia. Entonces, aquellas religiones que rechazan la ley de Dios no entienden el Evangelio, no lo entienden a Dios, ¿sí? No entienden el rol que cumple la ley, no lo entienden a Cristo, que vino a magnificar la justicia, vino a magnificar la ley, ¿sí? No entienden la justicia de Dios. Entonces, si yo no entiendo que Cristo amaba a esa ley, vino a exaltar a esa ley, vino a derramar su sangre para pagar las exigencias de la ley, no he entendido el Evangelio, ¿sí? Entonces, muy importante el estudio con respecto a la ley. Y también nos decía este estudio, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, Maru, nos dice los 3 puntos de qué es lo que teníamos que hacer. Sí, el primer punto decía, amar a Dios y guardar su ley. Y nos citaba San Juan capítulo 14, versículo 15. El segundo punto, guardar los mandamientos. Y nos citaba Salmo 119, versículo 44. Y el tercer punto, respetar todos los mandamientos. Y nos citaba Santiago capítulo 2, versículo 10. Muy bien. Entonces, el ¿qué debo hacer? El consejo bíblico nos decía que debíamos amar a Dios y guardar su ley, ¿sí? Luego, y eso estaba en San Juan capítulo 14, versículo 15, donde Cristo decía, si me amáis, porque la ley es la manifestación del amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. El segundo punto, muy importante, porque decía, guardar los mandamientos, y citaba el Salmo 119, 44, y nosotros le añadimos al estudio una pregunta que prácticamente no se la hizo
durante mucho tiempo, ¿sí? Por tal vez la falta de luz, pero en estos últimos tiempos la ciencia avanza, la ciencia de Dios, y entonces nosotros insertamos la pregunta, ¿cómo se guardan los mandamientos? Y la respuesta bíblica era, por la fe vamos a obedecer en la poderosa obra de Dios, ¿sí? Dios tiene una obra poderosa, lo único que nosotros tenemos que hacer es permitirle que Él haga esa obra, y ahí viene la diferencia. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, pero muy importante ese estudio, ese consejo. Y finalmente respetar todos los mandamientos, porque no es que nosotros vamos a poderle hacerle trampa a Dios. Si no guardamos un mandamiento, no estamos quebrantando toda la ley, ¿sí? Por eso necesitamos adquirir la justicia perfecta de Cristo. Así que vamos a entender mucho más adelante todas las caras de la justicia, ¿sí? Vamos a ir, no lo voy a cargar con tanta información, pero vamos a entender las caras de la justicia. Bueno, con este repaso vamos a dar lugar al estudio número 14. El estudio número 14. Maru, ¿cómo se titula el estudio número 14? Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del mejor día para descansar? Muy bien. ¿Qué enseña la Biblia acerca del mejor día para descansar? ¿De qué me están hablando? Tal vez ustedes ahí mientras están escuchando dirán, ¿de qué está hablando el mejor día para descansar? Si cualquier día es mejor para descansar, pueden decir. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto, que un poquito ya lo anticipamos. Comencemos entonces, Maru, con la primera pregunta. Bien. El primer subtítulo dice, el día de descanso dado por Dios. La primera pregunta, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Y nos cita Éxodo capítulo 20, versículo del 18 al 11. Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Silvia, por favor, ¿nos podrías leer Éxodo, el capítulo 20, versículo 8 al 11? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay un asterisco en el versículo 8, donde se menciona la palabra reposo, y ese asterisco nos lleva al pie de página y dice, aquí equivale a sábado. Exactamente, muy bien Silvia, muchas gracias. Entonces nosotros acá tenemos el día, ¿sí? La respuesta a la pregunta donde dice cuál es el día de descanso según la ley de Dios, ¿sí? Y acá quiero que se concentren, queridos amigos, quiero que se concentren, porque este mandamiento, ¿sí? Que es el día sábado, ¿sí? Como dice, acuérdate del día sábado, ¿sí? En lo que mencionaba Silvia, en las versiones de Reina Valera 60, que es la versión que estamos utilizando acá, utilizamos la versión 60 y la versión 2000, por lo general traducen del día de reposo, ¿sí? Pero en el asterisco los traductores al pie de página pusieron aquí equivale a sábado, porque se protestó y el original en realidad tiene que ser puesto sábado en lugar de reposo, ¿sí? Entonces acá el mandamiento dice, acuérdate
del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No voy a avanzar en todo lo que dice el mandamiento, que ya lo leyó Silvia, vamos a profundizarlo en un momento. Pero, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que el mundo cristiano rechaza este mandamiento. ¿Por qué rechaza el mundo cristiano este mandamiento si es parte de la ley de Dios? Y acá lo acabo de mencionar. Es parte de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver una regla hermenéutica para poder entender los textos de la Biblia, ¿sí? Vamos a entender que todo texto, ¿sí? Ya nomás le pongo, todo texto debe ser entendido en su contexto. Esta es una regla hermenéutica. Es como un verso, ¿sí? Sería bueno que ustedes la aprendan. Dice, todo texto debe ser entendido en su contexto. ¿Sí? Si no es entendido en su contexto, es un pretexto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá que este mandamiento está encerrado en un círculo textual de la ley de Dios, esa ley que fue escrita con su dedo en el monte Sinaí, dada a Moisés, ¿sí? Entonces, el día señalado por Dios, como dice el texto de Éxodo 28 al 11, es el día sábado, ¿sí? Y ahora vamos a meditar un poquito, ahora sí. Entonces Dios le dice en este mandamiento, recuerda el día de sábado o acuérdate del día de sábado para santificarlo. Santificarlo significa apartarlo. 6 días trabajarás, es decir, de domingo a viernes, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y ahí menciona como le da una responsabilidad al hombre, al jefe de familia, y le dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, es decir, los animales de trabajo, ¿sí? En ese tiempo utilizaban las bestias, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, ¿hacia dónde se extiende este mandamiento? Y en el versículo 11 nos dice el porqué, el fundamento, el por qué Dios pone a este mandamiento en el corazón de la ley, ¿sí? Ustedes noten que este mandamiento está en el corazón de la ley, en el centro. Entonces dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, descansó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó, es decir, lo apartó. Este es el fundamento del mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Este mandamiento señala a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Ese es el fundamento, es decir, este mandamiento es una conmemoración al Dios creador, ¿sí? Y el enemigo de las almas, como siempre, él hizo que esta verdad se pierda a lo largo del tiempo, confundió. Entonces, por eso es que hoy en día prácticamente nadie entiende el mandamiento del sábado, ¿sí? Y recuerden que la ley está en vigencia, y si yo entiendo que la ley está en vigencia, entonces el sábado también está en vigencia. Muy bien, vamos a hablar mucho más
de esto son 2 estudios, este y el siguiente. Vamos a estar hablando con respecto al mandamiento del sábado. Pasamos a la respuesta. Manu, ¿cuál sería la respuesta a esta primera pregunta? El séptimo día, sábado. Muy bien, entonces, ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios? El séptimo día, sábado. Muy bien. Gilda, por favor, en la pregunta número 2, ¿qué es lo que dice la pregunta número 2? ¿A quién beneficia el sábado? Y nos cita Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿A quién será que beneficia el sábado? ¿Quién será que beneficia el sábado? Entonces, nos cita Marcos, el capítulo 2, el versículo 27. Mariela, ¿tienes para leer Marcos 2:27? Sí, ya lo leo. Bueno, También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre hecho para el sábado. muy bien. Muchas gracias, Mariela. Entonces, dice, el Señor Jesucristo le dice, también el día de sábado, ¿sí?, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano fue creado para descansar, ¿sí? Nosotros tenemos un ciclo de vida diario en donde estamos despiertos en parte del día, pero llega el momento de la noche y necesitamos el descanso. Si nosotros no descansamos de forma correcta, ¿sí?, las horas que necesitamos descansar, pues sencillamente viene un deterioramiento mucho más rápido en el ser humano, en el físico del hombre, y se envejece rápido. Pueden venir enfermedades como ser, por ejemplo, el ACV, la presión del cuerpo puede aumentar. Entonces, el hecho de no descansar puede ser muy grave para la salud del hombre, ¿sí? El hombre no fue creado una máquina, no fue creado para estar despierto la noche, ¿sí?, todas las 24 horas del día, no. El hombre necesita descansar. Así como el hombre necesita descansar, Dios también le señaló un día a la semana para que descanse, ¿sí? Entonces, no puede trabajar 7 días a la semana. Necesita descansar un día a la semana. Entonces, el Señor Jesucristo le explica a ellos y le da luz diciéndole que el día de sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para beneficio del hombre, ¿sí? Y no es que el hombre por causa del día de sábado, o sea, no es al revés, ¿sí? Es que el día de sábado fue creado para beneficio del hombre, ¿sí? Y además de beneficiarse el hombre, también es un día para la adoración al Dios creador, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta, Maru, a esta segunda pregunta? Al hombre. Exactamente, así es, la respuesta es corta y sencilla. ¿A quién beneficia el sábado? Beneficia al hombre, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al segundo subtítulo y a la tercera pregunta. Manu, por favor, ¿qué nos dice la tercera pregunta? El segundo subtítulo dice, la historia del séptimo día, el sábado. La tercera pregunta, ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Y nos cita Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Muy bien.
Gilda, por favor, nos vas buscando Génesis, el capítulo 2, el versículo 3, y acá hacemos un apartado en donde se, se dice que el día de sábado fue, ha sido un mandamiento que era de los judíos, ¿sí? Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Eso se dice. No, 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 si nosotros no tenemos que guardar el día de sábado, porque eso era para los judíos, ¿sí? Pero este estudio nos trae un punto en donde dice la historia del séptimo día, es decir, la historia del sábado. Y nos vamos al libro de Génesis, a ver qué dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Gilda, por favor. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y le santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Acá tenemos el Génesis, el origen del día sábado. El Génesis, el origen. Eso es lo que significa Génesis también, ¿no? Significa origen. Entonces, cuando Dios termina de hacer su obra creadora, que crea prácticamente todo, ¿sí? En 6 días literales, ¿sí? Presten atención, 6 días literales, ¿sí? Acá no hay, no es que Dios creó en 1000 años, porque 1000 años es como un día para Dios y un día es como 1000 años, no. Dios creó en 6 días. No entender o no creer que Dios creó en 6 días es no tenerle fe al poder que tiene Dios, ¿sí? Entonces Dios hizo su obra creadora en 6 días, ¿sí? Y cuando terminó de crear en 6 días, dice el registro bíblico allá en Génesis, el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. La palabra reposó es un término que significa cesar, o sea, es el término del sábado que significa cesar. Entonces dice que Dios cesó su obra creadora, ¿sí? Y dice, y reposó, es decir, cesó en el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. Es decir, el día sábado es un día bendecido. Y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Significa apartar, es decir, lo aparta. Eso significa santificó. Santo significa apartado. Entonces, y lo santificó. Y luego dice, porque en él reposó, es decir, descansó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿sí? Entonces acá tenemos el origen del día sábado, el nacimiento del sábado, el fundamento del sábado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios le dio el sábado para los judíos? No. Si Adán no era judío, Adán era hijo de Dios, la primera creación el primer ser humano que creó Dios. Entonces los judíos ni siquiera estaban, iban a aparecer mucho tiempo después. Entonces Dios le dio al ser humano, ¿sí? Al ser humano en general, le dio el día, instituyó el día sábado para que el ser humano descansara y junto con su creador adoraran a su creador. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a esta tercera pregunta? Sí.
Dios lo instituyó al final de la semana de la creación. Exactamente, eso es lo que dice el registro bíblico, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que el sábado no es para los judíos, no le pertenece a los judíos, le pertenece a la raza humana. ¿A quién se le dio? Al primer hombre, el padre de todos los hombres, a Adán, ¿sí? Muy bien. Y qué lindo es, son dos instituciones que creó Dios, fue el día sábado y el matrimonio, ¿sí? A quien el enemigo de las almas ataca con gran vehemencia, el sábado y el matrimonio. Son dos instituciones que hizo Dios ahí en el principio, ¿sí? Qué lindo es imaginarnos ahí a Adán, a la pareja, ¿sí? Recién creada, junto a su esposa, mujer, compañera, descansando en ese santo día, ¿sí? Contemplando la maravillosa obra de ese Dios creador. Si nosotros cuando estamos acá nos vamos a los valles, nos vamos a alguna parte de la naturaleza, quedamos asombrados, no nos alcanza la imaginación para contemplar la obra creadora de Dios, imaginarnos en ese Edén tan precioso, tan hermoso, acabado en hermosura, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya sabemos que el día de descanso es el día sábado en el contexto de la ley de Dios. Sabemos que el sábado beneficia a el hombre, ¿sí? Y sabemos que el origen del sábado es en el principio de la creación. Ahora vamos a ver la mirada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo lo miraba nuestro Señor al día sábado? Recordemos algo. Cristo vino a cambiar la ley, pregunto al grupo, quiero que ustedes me respondan. ¿Cristo vino a cambiar la ley, vino a abrogar la ley, sí o no? No. No. No, No. lo vimos ayer, ¿sí? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no lo he venido a abrogar, sino a cumplir, decía en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, ¿sí? Entonces, si Cristo no cambió la ley y el sábado está ahí en la ley, en el centro de la ley, pues entonces el sábado tampoco es cambiado o abrogado. Entonces, vamos a pasar entonces a la pregunta número 4. ¿Qué nos dice Gilda la pregunta número 4? La pregunta número 4 nos dice: respetó nuestro Señor Jesucristo, y nos cita Lucas capítulo 4 versículo 16. Muy bien. Dice, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Vamos a entender, Silvia, por favor, nos lees Lucas, el capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice el registro bíblico de qué día respetó nuestro Señor, ¿sí? Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien. Entonces el texto es muy claro, ¿sí? Dice que vino a Nazaret, ¿sí? Y estamos en Lucas 4 cuando Jesús estaba comenzando su ministerio ya. Dice, vino a Nazaret, ¿sí? El lugar donde él vivía, ¿sí? Nazaret, donde se había criado, y el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿sí? Entonces el texto es muy claro porque nos dice que nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre asistir los sábados a la sinagoga, que en ese tiempo era como la iglesia de ahora, ¿sí?
La sinagoga era donde se reunían y escuchaban de la palabra de Dios, adoraban a Dios, leían las verdades bíblicas en el Antiguo Testamento, y dice que nuestro Señor tenía por costumbre asistir los sábados, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, Maru, la respuesta a esta cuarta pregunta? El sábado. Muy bien, entonces dice, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? El día sábado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 5. Manu, por favor, ¿qué dice la pregunta número 5? ¿Qué día guardaba la Virgen María? Y nos cita Lucas capítulo 23, versículo 56. Muy bien, dice, ¿qué día guardaba la Virgen María? ¿Quién era la Virgen María? Es la madre de Jesús, ¿sí? La madre de Jesús, ¿qué día guardaba? Mariela, por favor, ¿qué es lo que nos dice Lucas, el capítulo 23, el versículo 56? Y vueltas prepararon aromas y perfume, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Muy bien. ¿De quién está hablando acá? Unos versículos anteriores nos dice que cuando Cristo murió, ¿sí? Cristo murió cuando fueron a enterrarlo a Cristo Jesús ahí en una tumba, ¿sí? De roca, la roca calada. Entonces, entre esas estaban la madre de Jesucristo, es decir, María, la Virgen María. Y el versículo 56 nos dice, y vueltas, es decir, María y todas las mujeres que estaban ahí cuando fueron a enterrarlo a Cristo, ahí estaba la Virgen María. Entonces dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de sábado, el día de reposo, conforme al mandamiento. Entonces, el versículo bíblico es claro que el día que guardó la Virgen María, la Madre de Jesús, fue el día sábado, conforme al mandamiento, dice, ¿sí? Maru, por favor, la respuesta, ¿nos confirmas? Sí, el día sábado. Es la misma respuesta, simple y sencilla. El día sábado, ella como judía, como obediente a la ley de Dios, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos, entonces respetaron, junto con las seguidoras de Cristo, respetaron el mandamiento, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos por el lado de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué dice la pregunta número 6, Maru? ¿Qué día respetaban los apóstoles de Jesús? Y nos cita Hechos capítulo 17, versículo 2. Muy bien. ¿Qué día respetaban los apóstoles de Jesús? Silvia, por favor, ¿nos puedes leer Hechos capítulo 17, el versículo 2? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, y de este texto hay varios, no es uno solo, hay varios textos que hablan con respecto a la actividad del apóstol Pablo. Entonces dice, y Pablo, como acostumbraba, igual que Jesús tenía por costumbre, porque esto era ley, esto era aceptado entre ellos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. Es decir, él iba a predicar los días sábados, ¿sí? Y guardaba conforme al mandamiento, al mandamiento guardaba el día sábado. Entonces, nuevamente, Maru, por favor, ¿nos confirmas la respuesta? Sí,
El día sábado. Exactamente. Muy bien. Ahora, antes de pasar a la pregunta número 7, yo tengo acá un texto más. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, ¿sí?, es tan pero tan astuto. Yo había mencionado ayer que él cita las escrituras. Él también maneja la Biblia, se la conoce de punta a punta. Entonces, él obra con engaño, utiliza parte de la verdad con mentira, la mezcla con mentira para engañar al mundo entero, lo dice Apocalipsis. Y entonces, como esto el ser humano, aquellos que escuchan, le cuesta entender, ¿sí?, entonces no lo aceptan y dicen, no, 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 no. Sí, escuchen esto, escuchen esto. Si Dios ha cambiado el día sábado por el día domingo, es decir, lo ha pasado el día de descanso sabático, lo pasó al día domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Es decir, que Dios cambió el sábado, del sábado pasó hacia el domingo. Escuchen, queridos amigos, si me estás escuchando, amigo evangélico, si me estás escuchando, amigo pentecostal, si me estás escuchando, amigo bautista, si me estás escuchando, testigo de Jehová, si me estás escuchando, querido amigo católico, eso es una mentira, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia dice tal mentira. Y lamentablemente los siervos de Dios tenemos que denunciar y decir la verdad. No podemos apañar o no podemos decir, no, no, bueno, está bien. No, eso es mentira, no está en la Biblia, ¿sí? Que en honor a que Cristo resucitó en el domingo, entonces se ha cambiado el día sábado al domingo. Es mentira. Bueno, para mostrar, digamos, que esto es mentira, ¿sí?, que es una idea, una mentira del diablo, ¿sí?, utilizando las religiones, entonces vamos a citar un texto en donde Cristo se proyecta profetizando, ¿sí? Él estaba en Mateo, el capítulo 24, él es un sermón apocalíptico, es decir, es un sermón que anuncia eventos tanto en ese momento como eventos al final de la historia, digamos que hoy día estamos viendo cómo se cumple. Y entonces él dijo un texto, ¿sí?, que se encuentra en Mateo, el capítulo 24, en el versículo 20, Mateo 24, 20. En Mateo 24, 20 dice así, ahí ya les comparto en el Power, dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque el invierno puede matar, ¿sí? El invierno, el frío puede matar. No sea en invierno ni en día de sábado. Y Cristo le estaba profetizando un evento que era la destrucción de Jerusalén. Desde que él estaba hablando, estaba predicando eso, más o menos por el año 30, ¿sí?, de su era, estaba el Señor Jesucristo profetizando que Jerusalén iba a ser destruida. Y entonces él le dice, él le agarra y le dice, oren, estén orando para que cuando ustedes tengan que huir, su huida no sea en dos puntos, ¿sí?, en dos puntos, ni en invierno ni en día de sábado, ¿sí? ¿Por qué en día de sábado? Porque es el mandamiento. Entonces él sabía que en el sábado, ¿cómo nos tienen que encontrar? Adorando a Dios. Y si tenemos una situación de peligro, ¿sí?, no vamos a poder adorarlo a Dios, y eso es pecado, ¿sí? Eso es pecado, no adorarlo a Dios en su día es pecado. Entonces Jesucristo, previendo eso, le dice, no oren
para que cuando venga esa destrucción, ustedes puedan huir, pero que no sea ni en invierno ni en día sábado. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que el día sábado se proyecta mucho más allá de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y si Jesucristo es minucioso al tener el detalle ese en sus discípulos, quiere decir que es mentira lo del cambio. No hubo ningún cambio. En la Biblia no aparece ningún cambio que Dios cambió del sábado al domingo, ni que Cristo cambió del sábado al domingo, porque Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir. Si Cristo cambiara, entonces es mentira lo que dijo Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, ¿sí? La ley es la ley de verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahora sí. Perdón, tenía otros textos ahí, disculpen. Vamos a compartir los otros textos que también les tengo preparado. Aprovechando que estamos hablando de esto, en Ezequiel 20:20 y 20:12 dice, y santificad, es decir, apartad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, Dios les mandó que santifiquen, como en el mandamiento, el día de sábado. Es la señal en el tiempo de Israel, era lo que diferenciaba al verdadero pueblo de Dios de las naciones paganas. Todas las naciones paganas adoraban en el día domingo, pero el pueblo de Dios, escogido de Dios, adoraba en el día sábado como Él le había mandado. Y también tiene la virtud este mandamiento en Ezequiel capítulo 20:12, en donde dice, y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Sí? Es decir, que en el día de sábado, el Hijo de Dios, el cristiano, que obedece el mandamiento por la fe, recibe una bendición especial, ¿sí? Y se va santificando cada vez que obedece a nuestro Dios por la fe. Siempre lo repetimos que es por la fe. Muy bien, ahora sí, luego de pasar a un punto histórico intermedio entre que Cristo resucitó y la destrucción de Jerusalén en el año 70 y que estaba vigente el sábado, pasamos a más allá cuando sea el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué dice la pregunta número 7? Gilda, por favor, ¿qué nos dice la pregunta número 7? ¿Qué día se guardará en el cielo? Y nos cita Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Muy bien. ¿Qué día se guardará en el cielo? Mariela, por favor, ¿nos puedes leer Isaías, el capítulo 66, versículo 22? ¿Qué es lo que dice? Sí. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor. Así permanecerán vuestros descendientes y vuestros nombres. ¿Y el versículo 23? 23. Sí. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Muy bien, entonces acá este texto es claro porque nos dice como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, ¿sí?, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y acá viene el punto importante. Y de mes en mes y de día de sábado en día de sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Dios. Este pasaje nos anuncia y nos profetiza cómo va a ser la vida en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo, ¿sí? ¿Cómo va a ser?
vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado a adorarlo a Dios como al principio, ¿sí? Igual que al principio, entonces nosotros vamos a ir y adorar a Dios. Y ya la felicidad será tan pero tan grande, será tan inmensa la felicidad, que va a ser ese Edén restaurado, los hijos de Dios restaurados, adorando a ese Dios que se merece todo nuestro amor. Bueno, entonces, con este conocimiento de que el día de descanso, según la ley de Dios, es el sábado, porque está en el contexto de la ley, ¿sí? Es un mandamiento, que el sábado beneficia al hombre, ¿sí? Que el que instituyó el día sábado y lo hizo fue Dios en el principio, ¿sí? Y no cuando se les dio a los judíos, que nuestro Señor Jesucristo guardó el día sábado, ¿sí? Que la Virgen María, la Madre de Jesús, también observó el mandamiento del sábado, que los apóstoles, ¿sí? Luego de que Jesucristo ya no estaba con ellos, había muerto y había ascendido al cielo, ellos también guardaban el día de sábado, y que el día de sábado se proyecta, ¿sí? Cristo lo proyectó hacia la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿sí? Guardando que ellos pidan para que no sea ni en día ni en invierno ni en día de reposo, de día sábado, cuando tendrían que huir, y que en el cielo se va a guardar el día sábado, ¿sí? Y vamos a adorar sábado a sábado a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el consejo bíblico, Maru, al qué es lo que tenemos que hacer? El punto número 1 dice, tener cuidado de no profanar el sábado. Y nos cita Isaías capítulo 56, versículo 2. Muy bien, Isaías capítulo 56, versículo 2. Silvia, por favor, Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Muy bien. Dice acá que es bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto? Dice feliz. También se puede traducir bienaventurado como feliz. También se puede traducir como dichoso. Por eso ustedes en algunas versiones van a encontrar la variación. Y si comparan, está diciendo lo mismo. Bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Quién es dichoso? ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es feliz? El hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, ¿sí? Entonces, el consejo bíblico nos dice que nosotros vamos a ser felices cuando guardemos el día, el mandamiento, ¿sí? El día de sábado. Vamos a ser dichosos, vamos a ser felices. Pero claro, es un día de descanso, un día apartado por Dios. Él lo apartó para que nosotros lo adoremos en ese día. Y el ser humano recibe una bendición intelectual, física, luego de haber adorado a Dios en el día sábado, renueva sus fuerzas para la semana. Es todo una experiencia totalmente distinta que, bueno, en el siguiente estudio vamos a ver la parte práctica, ¿no? Muy bien. Gilda, ¿qué dice el punto número 2 de este consejo bíblico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Y nos cita Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Muy bien. Mariela, por favor, ¿nos puedes leer Isaías 58, 13 y 14?
Sí, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras no siguiendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre, tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Muy bien, excelente, Valerita, muchas gracias. Entonces, acá dice que si nosotros, si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Y el hombre por lo general busca su propia voluntad de hacer lo que él quiere. ¿Y qué es lo que el hombre quiere? Y el hombre quiere hacer sus placeres. Tal vez si el hombre se le fue permitido, si el cuerpo le responde, trabajaría incansablemente. Si el hombre se le permite, bueno, en un día que es para Dios, haría fiesta, estaría con los amigos, hablando cualquier palabra. Entonces, esa es la voluntad del hombre. Ahora, la voluntad de Dios es distinta. Dice, si tú retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, ¿sí? ¿Qué es delicia? Es algo placentero, ¿sí? Poder hallar delicia en hacer la voluntad de Dios es algo muy hermoso y es lo que al hombre le hace feliz, ¿sí? Es lo único que al hombre le puede hacer feliz, es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, dice, ¿sí? No tenemos que andar en nuestros propios caminos, dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, ¿sí? Cualquier palabra que no tenga nada que ver con la meditación en nuestro Dios, y bueno, se puede transformar en pecado, ¿sí? Y entonces, y en el versículo 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir. Esto es una promesa, ¿sí? Esto es una promesa, dice el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Esto es una promesa, ¿sí? Que cuando nosotros entendamos el mandamiento y cuando nosotros entendamos que Dios se complace y que nosotros encontremos una delicia, ¿sí? en la voluntad de Dios, entonces el Señor, claro, nos va a poner por encima, ¿sí? de todos. Y no es que nos va a poner y nos va a recompensar, digamos, acá en la tierra, sino que el Señor nosotros vamos a ser su objeto más preciado, más amado, ¿sí? ¿Quién de ustedes no se complace si, bueno, aquellos que tienen hijos, se complace cuando los hijos son obedientes a los padres, ¿sí? ¿Quién de ustedes no se complace, ¿sí? Y siempre hay uno de los hijos que es desobediente y entonces esto nos trae mal, ¿sí? nos aflige y nos pone mal, ¿sí? Y el otro que es totalmente obediente, ¿sí? Entonces, y claro, ustedes se ponen ancho y nos ponemos ancho porque nuestros hijos son obedientes, hacen las cosas bien, ¿sí? Pues así también es Dios, Él es nuestro Padre. Cuando nosotros entendemos su voluntad, el Señor se complace y se deleita como se complació con Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento en el cual me complazco, dijo el Señor. Muy bien, vamos a ir al último punto entonces, en el punto número 3. ¿Qué es lo que dice el punto número 3, Maru? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos cita Hechos capítulo 5, versículo 29. Muy bien, Hechos el capítulo 5, el versículo 29. Mariela, por favor, Hechos 5, 29, ¿qué es lo que nos dice Hechos 5, 29? Sí. 5:29. Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Viene el tiempo en donde los hijos de Dios van a ser probados, ¿sí? Y las leyes humanas se pondrán en contra de las leyes de Dios, ¿sí? Que aún tienen vigencia y tienen vigencia por la eternidad. Entonces, ante esta situación, nuestro Señor y los apóstoles dejaron asentado, inspirado por el Espíritu Santo, es preferible, es preciso, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Las leyes de los hombres pueden ser buenas y pueden ser malas, ¿sí? Y el hecho que nosotros la obedezcamos o la desobedezcamos, si son buenas está bien, pero si son en contra de Dios, ojo, no por obedecer una ley que va en contra de Dios, Dios no va a ver bien, no, eso va a ser pecado, ¿sí? Entonces, los apóstoles dejaron asentado y dijeron, es preferible, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo acá en el Power creo que tengo un par de textos más, ¿sí? Pues ya estamos finalizando el estudio. En el Power nos dice... Ah, no, parece que ese era el último. No, era el último, bien. Finalizando entonces este estudio bíblico y con este conocimiento, ¿qué vamos a decir al final? El día sábado, como cualquier otro tema bíblico, ¿sí?, que requiera obediencia de parte del hombre, es comprendido solamente por la fe. Esto es un asunto de fe, ¿sí? La ley de Dios es un asunto de fe, de razón también, que la Biblia tiene la razón, ¿sí? Y el sábado es un asunto de fe, es un asunto espiritual, ¿sí? Y solamente aquellos que son justos, que son justificados por la fe, Dios le va a dar la comprensión de poder entender la ley de Dios, el rol de la ley, de entender los requerimientos de Dios, su voluntad, como ser un mandamiento específico que es el día sábado, y Dios en el final de la historia de este mundo van a ser su objeto más preciado y van a tener el cuidado principal y primordial de nuestro amado Dios. Amigos, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Este estudio va a continuar. Vamos a continuar de la forma práctica en el siguiente estudio con respecto a cómo se debe guardar el día sábado. Así que vamos a finalizar con una oración, como siempre lo hacemos, para que nuestro Dios obre en nuestras mentes, ¿sí? Obre en tu mente para que puedas entender la voluntad divina, ¿sí? Y para que puedas desengañarte de lo que te han dicho o de lo que no sabías o de lo que te engañaron, ¿sí?
Vamos a orar. Eterno Padre, nuestro Dios, te damos gracias una vez más por permitirnos poder compartir estas grandes verdades, Señor. Verdades eternas. Verdades, Señor, que van a ser el punto de quiebre en el final de la historia. Verdades, Señor, que van a separar a tu pueblo, a tus hijos verdaderos, de aquellos, Señor, que van a caer en el engaño a causa de haber rechazado tu amor, de haber rechazado el perdón, Señor, que tú les ofreciste. Padre Santo, te rogamos que bendigas a cada amigo, a cada hermano que está escuchando estos temas y que tu Santo Espíritu haga reflexionar en sus mentes y le dé la inteligencia para poder comprender estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridas hermanas, queridos amigos, por esta otra entrega que acabamos de hacer. Y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro, ¿sí? Dios le bendiga. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Gilda, Nelly, con Ricardo y Marielita. Dios le bendiga y bueno, nos despedimos, que tengan buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches Buenas noches. a todos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.